Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Estas son las tardes, mañanas todavía de sábado de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarme que los acompañe estos sábados de pandemia. Vamos a hablar ahora de un asunto sumamente importante, señora. Sumamente importante. Estos son conceptos básicos que todo ser humano debe conocer acerca de lo que es el desarrollo de medicamentos y vacunas. ¿Cuál es el método científico? Y le pongo a usted, señora que está escuchando, a usted, señor que está escuchando el programa, una situación. ¿Cuál es? Que esta mañana de repente usted se ha levantado temprano, ¿verdad? Ya son las 11:51 en el Perú. Se levantó, hoy mi pastilla para la presión. Y ya se tomó su pastilla para la presión que su doctora se la recetó. Qué bien que me está haciendo esta pastilla. De repente usted, señora, tiene cáncer, ya se tomó su tamoxifen, que usted sabe, su médico se lo ha explicado, sirve para que el cáncer no le regrese. De repente usted, señor, se tomó su pastilla para la diabetes. Y ahora ya está haciendo ejercicio y dice, qué buena esta pastilla, qué bien me cae. La pregunta que le quiero hacer, señoras, señores, ¿de dónde cree que salió esa medicina que usted tomó esta mañana con tanta confianza? ¿De dónde? ¿Del cielo? ¿Cayó del cielo? Para que usted se tome esa medicina, en otra palabra, para que su doctor, su doctora, se la recete con confianza, ha tenido que pasar un largo proceso que sigue lo que se llama el método científico de desarrollo de medicinas y vacunas. Y el doctor Percy Maita Tristán, quien es médico y quien es especialista en salud pública e investigación, nos va a ayudar a transitar cómo se hace este método científico desde los comiencitos hasta que usted se la tomó esta mañana. Percy, qué gusto de saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Es un gusto volver a conversar con usted. Encantado, Percy. Pues gracias por estar con nosotros y ayudarnos nuevamente en el programa a revisar estos importantes conocimientos científicos que nuestra comunidad tiene que conocer. Vamos a hablar entonces, Percy, sobre cómo se desarrollan las medicinas y obviamente cómo se desarrollan las vacunas, que es un proceso muy similar. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el comiencito, Percy, del desarrollo de un medicamento? A ver, yo pongo un ejemplo, porque mucho de esto empieza en lo que es la medicina tradicional, ¿verdad? La medicina, por ejemplo, de plantas, etcétera, en la que se descubrió hace muchos años, 200, 300 años, que cuando una persona estaba mal del corazón, le daban una plantita que se llama digitalis, por decir. A ver, empecemos desde el comienzo. ¿Cómo empieza la investigación? ¿De dónde salen las primeras observaciones para hacer medicamentos, Percy? En efecto, todos conocemos y alguien nos ha contado, y en cada cultura en particular, en el caso de nuestra cultura inca, pero la cultura china y demás, se han usado diferentes plantas y formas para poder tratar diferentes dolencias. Esta parte de aquí es lo que llamamos muchos etnofarmacología, es decir, buscar en los conocimientos milenarios qué es lo que usaban, y a partir de ahí uno dice, bueno, la uña de gato la usaban para esto. Entonces, a partir de eso, empezamos una búsqueda de qué moléculas tiene esa planta y poder aislar y poder buscar qué. En esto tenemos varias fases de lo que llamamos la parte preclínica, es decir, antes de que probemos en personas, existen unas fases previas. De hecho, ahora con el avance de la ciencia tenemos una parte que antes no existía, que se llama in silico, es decir, computacionalmente podemos modelar qué moléculas pueden funcionar con otras. Eso es más nuevo. Pero antes de eso, o antes de que exista el in silico, tenemos A ver, Percy, disculpa, vamos a mejorar un poquitito tu señal porque no te puedo captar bien. A ver, te hago la pregunta, ¿cómo se llama esta disciplina moderna que usa la computación para elaborar medicamentos? Esta parte se llama in silico. In silico. Ajá. En esa parte
a partir de programas de computación podemos ver cómo interactúan y es una fase que nos ayuda más rápidamente a poder evaluar moléculas. Pero la que es más reciente, lo que sí hacíamos es, si encontrábamos un supuesto compuesto activo a partir de una planta, lo que había que probarlo primero es si funciona a nivel de tejidos. Puede ser por cultivos de células o por modelos de células. Sí, estamos perdiendo al doctor Percy Maita, lo estamos perdiendo. Quizás, mira, Percy, hazme un favor, si me escuchas, por favor, te ruego que cuelgues porque te vamos a volver a llamar para tener una comunicación más clara. Mire, qué importante lo que nos dice el doctor, ¿eh? Todo esto empieza con observaciones, plantas y todo. Entonces usted ya estoy seguro que está pensando, ay, pero entonces si la uña de gato dice que funciona, ¿ya la puedo dar a los pacientes? Ahí está un ratito. Lo que el doctor Maita nos está diciendo es de que, a ver, vayamos a ver qué sustancias son las que actúan en esta planta. Puede ser la uña de gato, o puede ser la escorzonera, la guamanripa o cualquier planta. Vamos a ver qué principio es el principio que actúa para hacer su efecto en las personas. Y nos ha dicho que existen métodos moleculares, métodos químicos, y ahora se usa la computación in silico, se llama, en la cual las computadoras ayudan muchísimo a hacer filtrados y a reconocer moléculas y decir, mire, de toda la planta esta llamada uña de gato, parece que esta y esta, ahora ya lo tenemos. Esta molécula son las que funcionan. Doctor Maita, ya lo tenemos. A ver, entonces nos estaba diciendo que ahora se usan estas modernas técnicas de computación y el in silico para identificar las moléculas. Siga, por favor. Sí, pero evidentemente lo que funciona en modelos de computadora no sabemos si funcionan en tejidos vivos. Entonces pasamos ahora a cultivos. Y por ejemplo, digamos que dicen que esta planta cura el cáncer, entonces ponemos en tejidos de células cancerígenas y probamos si verdaderamente y a qué dosis funciona esta molécula para células cancerígenas. Y hasta ahí pasamos una fase in vitro. Pero evidentemente, y algo que hay que saber es que siempre tenemos que comparar la molécula que queremos probar con un grupo control y con probablemente otro medicamento que sí sabemos que funciona. De esa forma podemos decir, mira, si yo aplico uña de gato, digamos, en células de cáncer, y aplico luego agua en células de cáncer, y aplico el medicamento que ya conocemos con células de cáncer, vamos a ver, si le va igual que al agua, entonces no funciona. Y si le va igual que al medicamento que ya conocemos, sí funciona. Y ahí pasa la fase in vitro. Si pasa la fase in vitro, entonces decimos ahora, ya podemos probar en animales. ¿Por qué? Porque no es ético sacrificar o probar en animales si es que no estamos seguros de que en esta primera fase in vitro ha funcionado. Entonces es un punto importante también. Cuando hacemos investigación, estas investigaciones tienen que pasar por comités de ética de humanos o animales. ¿Por qué? Porque ante todo no podemos hacer daño. Entonces, por eso estas dos primeras fases, computacional in silico e in vitro, nos van a ayudar a no hacer experimentos que puedan causar más daño que beneficio. Entonces, una vez que pasó la fase in vitro, pasamos a modelos animales. Muy bien. Y en modelos animales... Muy bien, qué interesante. Sí. Paremos un ratito allí, porque tenemos también que hacer una pausa, doctor Maita. Entonces, qué interesante. Mire, señora, si usted está prestando atención a lo importante que está diciendo, a la importancia de la cosa que nos está diciendo el doctor. Son estudios, son tratar de identificar moléculas. En 30 segundos, Percy, ¿qué le dices tú a una persona? Tanta vaina, hombre, caramba, que le den la uña de gato nomás. O sea, lo que yo le diría a todos es que cuando dicen que algo funciona para todo, duda, porque probablemente te estén engañando. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una pausa, doctor Maita, vamos a regresar en un momentito. Fíjese, señora, lo que el doctor nos está ilustrando es en el método científico, y le recuerdo, si usted tomó su pastilla esta mañana, para sea lo que sea que tomó, empezó así, como nos está contando el doctor Maita. Regresamos. Argentina en la Bombonera para el Mundial de México 70 con 2 goles de Cachito Ramírez, y esta música sonaba en todo lado.
Se llaman Los Archis y nunca existieron como grupo, eran ficticios. Fue el primer gran, no engaño diría yo, pero fue un grupo ficticio. Eran personajes que se vestían como los de personajes ficticios de los chistes de Archie, pero eran músicos reales, obviamente los que tocaban, pero esa era la manera en que se promocionó este grupo. Gracias por estar con nosotros, soy el doctor Elmer Huerta. Y estas son ya las tardes de los sábados de Cuidando tu Salud. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Percy Maita Tristán. Él es médico investigador, especialista en salud pública, y estamos hablando sobre cómo se desarrollan, señora, las medicinas. Si usted tomó medicinas esta mañana, la pastilla que usted tomó para su presión, para su diabetes, para el cáncer, para la depresión, para lo que quiera, ha empezado siguiendo este método. Ya el doctor nos ha dicho que lo primero se llaman estudios preclínicos. Se hacen en vitro, que se llama en células aisladas, en experimentos químicos, ahora con la moderna computación, y en tejidos y luego en animales. Todo eso hay que seguirlo en un paso preciso, minucioso, hasta que, doctor Maita, ¿cuándo termina esta etapa preclínica? ¿Cuándo ya se tiene un producto? Cuando sabemos primero de que esta molécula o que estamos probando funciona y que es segura. Son dos aspectos súper importantes en el proceso de investigar con medicamentos o fármacos, porque tenemos que estar seguros no solamente de que un medicamento funciona en esta primera fase, sino que es seguro, porque evidentemente tenemos que tener un análisis de riesgo-beneficio. No podemos dar un medicamento a alguien que le produzca más daño que el beneficio que esperamos. Entonces, todas estas primeras fases hay una evaluación de si estas moléculas van a funcionar y qué tan buenas pueden ser, y sobre todo que sean seguras. Entonces, una pregunta, doctor. Una preguntita, discúlpeme que lo interrumpa ahí, doctor Maita. Entonces, ¿es correcto o no es correcto si alguien dice, esta sustancia ya demostró actividad? Mira, en el platito de pruebas, en el in vitro y en los animales, ya la puedo usar en humanos para curar algo. ¿Es posible saltearse pasos? No, justamente ese es un tema importante y eso justo lo estamos viendo ahora con este pedido del Congreso sobre dióxido de cloro. Es decir, no puedo pedir que hagamos estudios ya en fase 3 cuando no he pasado todas las fases previas. Correcto. ¿Por qué? Porque más allá del interés público que puede haber en encontrar un medicamento, tenemos que asegurar que sea seguro y tenemos que saber cómo puede actuar, es decir, un potencial mecanismo de acción. Si no hay un mecanismo de acción posible, entonces no podemos probar más allá, porque como les estaba comentando, tanto en la fase de animales y sobre todo en la fase de humanos, hay comités de ética que tienen que evaluar el estudio para proteger al sujeto de investigación. No es correcto, no es ético exponer a personas o animales a experimentos que no tenemos una lógica de cómo va a funcionar. Uh-huh. En ese sentido, quisiera por favor que nos ayude a comentar este audio que lo consiguió ayer Carlos Villarreal, de un congresista, y para ser más precisos voy a averiguar el nombre exacto de este congresista para que nosotros podamos reportar el nombre correcto, porque quiero que usted lo escuche, porque lo que usted está diciendo en este momento, doctor Maita, es muy importante. O sea, no es ético tratar de saltearse Estoy buscando aquí el nombre de este congresista, que es un químico farmacéutico. Rubén Ramos me parece que es. A ver, vamos a escuchar este audio. Quiero que por favor usted lo comente. A ver, escuchemos el audio. Tiene fundamentos. Yo como químico farmacéutico conozco las propiedades físico-químicas de dióxido de cloro como un potente oxidante. Arrasa con todo tipo de microorganismos, virus y hongos en superficies. El dióxido de cloro también es recomendado por el mismo OMS y MINSA añadir una gota de dióxido de cloro a agua potable para proteger al consumidor de bacterias. La moción tiene dos objetivos: convocar a expertos. Elaboraremos un informe dirigido al Ejecutivo formalmente para que continúe como ente autorizado y ejecutor
técnico a través de INS puede continuar. El problema de este compuesto inorgánico es el consumo de modo irracional en nuestro país. Si posteriormente se comprueba que esta sustancia a dosis bajas tendría efecto farmacológico positivo al COVID-19 y el gobierno se ha opuesto el uso para salvar miles de vidas de peruanos, yo seré el primero que denuncie por genocidio a este gobierno. Bueno, aparte de que ya especialistas acaban de decir que usar la palabra genocidio tan libremente, tan alegremente, pues no está bien, señor congresista, no está bien. Doctor Maita, ¿qué dice usted a lo que dice el químico farmacéutico congresista por la región Puno, Rubén Ramos Zapana, que ya quiere usar, según él, ya en seres humanos? A ver, lo primero es que estoy de acuerdo con él en su frase de que hay un consumo irracional. Lo que se ha probado con esta sustancia es que es un desinfectante. No hay estudios en humanos fase 1, fase 2, fase 3 para ninguna enfermedad infecciosa. Para el único que yo he encontrado estudios donde sí se han probado con humanos es en su rol de enjuague bucal, básicamente para mejorar el aliento. ¿Por qué? Porque no se ha probado que deba ser consumido solamente para enjuague bucal o para desinfectar superficies. Como estamos viendo en el curso de esa entrevista, hay fases para probar y hay mecanismos de acción. Es decir, yo no puedo probar algo porque me da la gana. Tengo que saber cómo funciona. Y el día martes pasado hubo una reunión en el Colegio Químico del Perú donde invitaron investigadores a favor del dióxido de cloro y en contra. Me tocó participar allí. Y los investigadores que estaban a favor no pudieron explicarnos cuál es el mecanismo de acción. De hecho, mencionaron lo mismo que mencionó el congresista, los efectos químicos, que es un oxidante, pero no tiene ningún sentido eso, porque eso se evalúa a nivel de superficie, no a nivel de células. Y ni siquiera han pasado a probar eso a nivel de modelos animales. Entonces, lo que hay detrás de ello no tiene un sustento científico real y no hay investigaciones que demuestren, y mucho menos para COVID. O sea, esta sustancia se viene utilizando ya varios años, se ha prometido que funciona para cáncer, se ha prometido que funciona para VIH, se ha prometido que funciona para una serie de enfermedades, pero no hay un mecanismo de acción. Exacto. En todas las demás cosas que usamos en medicina, sabemos cómo funciona. Es irresponsable dar a alguien una sustancia o medicamento que no tenemos idea de cómo funciona y cuánto daño puede hacer. Así Por tanto, me muy bien, doctor, yo creo que estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que esa es la respuesta al congresista por la región Puno del partido Unión por el Perú, Rubén Ramos Zapata. Señor químico farmacéutico Ramos Zapana, no está bien lo que usted está pidiendo, que se saltee. Por más experto que usted lleve al Congreso, el Congreso no es el lugar para hacer este tipo de discusiones. Así es que, gracias por eso, doctor Maita. Vamos a tomar una pausa y vamos a regresar en un momento. Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor Percy Maita Tristán. Él es médico, él es investigador, especialista en salud pública y también en investigaciones, y nos está haciendo un lindo relato de cómo es que se desarrollan las medicinas, señora. Si usted esta mañana se tomó su medicina para la presión, para la diabetes, para el cáncer o lo que sea, lo que el doctor nos está contando, eso es lo que se ha tenido que hacer para que usted tenga esa medicina de confianza, se la ponga en la boca y lo mejore. Nos ha dicho ya que la primera gran parte, ya nos describió todo eso, se llama la etapa preclínica, en células aisladas, en tubitos de ensayo, en platitos de vidrio, en computadoras, con animales, hasta que al final se logra un producto, y ya nos ha dicho también que es irresponsable saltearse de esa etapa de frente al ser humano. Doctor Maita, entonces ya tenemos la sustancia, llamémosle molécula X. Y lo mismo es para vacunas, ciertamente, ¿cierto? Todo lo que hemos descrito es lo mismo para vacunas. Entonces llamémosle así, molécula X. ¿Qué se hace con esa molécula X ahora?
Bueno, una vez que ya sabemos que funciona y es segura en las fases preclínicas, hay que hacer los estudios en humanos. Y vamos a ver dos cosas. Por un lado, cuáles son las fases, pero sobre todo un tema que importa en el proceso de investigación en Perú. Hay una regulación. Y para esta regulación existe el Instituto Nacional de Salud con una ley de ensayos clínicos. Es decir, no se puede hacer investigación en humanos en Perú si es que no se ha registrado en el Instituto Nacional de Salud y ha obtenido el permiso. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la seguridad de la persona que participa de un experimento. Y para eso tiene que pasar primero por comités de ética de los lugares donde se va a hacer el estudio y luego por la aprobación del INS. Esto para garantizar que cualquier persona, en este caso del país, que quiera participar o es invitada a un ensayo clínico, tenga la seguridad de que ha sido primero evaluado por comités de ética que han evaluado que hay más beneficio que riesgo, evidentemente hayan chequeado su backup, es decir, sí, esta droga ya demostró en las fases in vitro, en animales y demás, de que funciona. Por tanto, sí puedo darle permiso para ir a una siguiente fase. Eso es importante y es algo que, por ejemplo, no se podría hacer con lo que están planteando en el Congreso, porque no hay esas evidencias. Entonces, no sería ético. Muy importante. Muy bien, perdón, discúlpeme. Entonces, eso significa, en palabras sencillas, que la investigación de esto no se hace a la loca, pues. Esto no se hace a la loca. Esto se hace respetando la identidad de los sujetos, la privacidad de las personas, respetando que el bienestar sea mucho más grande que los perjuicios, que la anonimidad de los que participan esté respetada, que la persona sea respetada. O sea, es todo un enorme grupo de intervenciones que caen dentro de lo que se llama la regulación de la investigación y que es producto de los horribles experimentos que se hicieron con la Alemania nazi y el juicio de Nuremberg, y todo eso ya trajo lo que se llama la protección de los sujetos humanos en investigación. Y eso lo hace en el Perú el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, quien da licencia a ciertos lugares para que se haga investigación. Muy bien, ya hemos completado todo eso, que eso es todo un enorme trabajo, doctor, de presentar el proyecto, que se junte el comité que va a criticar el proyecto, si cumple o no con los requisitos éticos, legales, etcétera, etcétera. Muy bien, ya superamos eso y nos dan permiso. ¿Qué pasa? Entonces hay una primera fase 1. ¿Qué buscamos en la fase 1? Buscamos encontrar con pequeños grupos de personas sanas, no con la enfermedad que queremos probar. Queremos saber si el medicamento o la vacuna es segura. Por ejemplo, en la fase 1 de vacunas, lo que ha buscado es que a las personas que le han aplicado la vacuna no tengan efectos adversos graves, sino más bien los conocidos. ¿Qué cosa es lo conocido? Fiebre, dolor, malestar general y demás. Pero evidentemente no queremos que pase más, que no tenga un evento grave. Entonces, al inicio, esta fase 1 busca personas sanas y ver seguridad. Y a veces podemos ver hasta dosis o mecanismo de acción, cómo se distribuye el medicamento en el cuerpo, cuánto tiempo dura el medicamento en el cuerpo, cómo se excreta. Eso lo podemos ver en la fase 1. Exacto, personas por dónde sale, si sale por la orina, si sale por las heces, si sale por el sudor, todo eso. Y esta fase 1 que nos está describiendo también, no se hace en mucha gente, ¿cierto, doctor? Se hace alrededor de 50, 70 por allí, ¿no es cierto? Sí, son pequeños grupos de personas sanas, por lo general jóvenes, que pueden justamente manejar mejor este tipo de situaciones. Aquí vemos en el paciente o en la persona ideal. Pasamos a la fase 2. Entonces, en la fase 1 vemos que es seguro. En la fase 2 ya podemos probar en un grupo un poco más grande de personas, pero que tiene potencialmente la enfermedad. Por ejemplo, si queríamos ver para hipertensión, en la fase 1 vimos que el medicamento es seguro, que de repente te produce algo de tos, cuánto tiempo dura en el cuerpo, y en la fase 2 vemos en un grupo pequeño restringido de pacientes hipertensos si me baja la presión o no me baja la presión, y a qué dosis me baja la presión. Eso lo vemos en la fase 2. En el caso de vacunas, la fase 2 lo que nos va a decir es que la vacuna produjo o no anticuerpos o produjo o no inmunidad celular. Esa es la fase 2. O sea, ya tenemos un mejor indicio de que funciona.
Evidentemente aquí también podemos comprobar con otros medicamentos, entonces, o con un placebo. Entonces siempre tenemos que ver antes y después. Cómo era antes de la intervención y después cómo estuve. Y esto me lo da la fase 2, puede ser hasta 100 personas, y ya una vez que hemos pasado fase 1 y fase 2, recién vamos a la fase donde podemos ya tener seguridad más claramente si este medicamento funciona Muy bien. o vacuna o no A ver, funciona. entonces, en la fase 1 hemos dicho que son poca decena, 50, 60 personas, seguridad sobre todo. Fase 2 ya son como 500, 600 personas, ¿cierto? Ya son un número más grande, como usted nos dice, seguridad obviamente, efectividad, si en el caso de la vacuna, si despierta las defensas o no, y ya la dosis correcta, porque a veces se prueban varias dosis, si necesita refuerzo o no, todo eso en la fase 2. Y eso, ahora, hay un paso muy importante, doctor, ¿verdad? Que es que los resultados de la fase 1 y los resultados de la fase 2 deben inmediatamente publicarse en revistas científicas. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante? Porque cuando uno hace una investigación, en realidad hay un tema de honestidad y confianza. Todos creemos en el investigador que lo hace bien. Evidentemente hay comités de ética vigilando, en el caso del Perú, el Instituto Nacional de Salud vigilando que se lleve de forma correcta, pero en ciencia necesitamos tener el escrutinio de otros investigadores que puedan revisar eso y decirle a la comunidad científica, mira, hemos evaluado esto y después de revisarlo, sí, es posible que sea correcto. Entonces, esta fase que se llama revisión por pares nos ayuda a los científicos a poder tener mayor seguridad de un resultado. Esta parte de revisión independiente es la forma como la ciencia asegura de que estos resultados sean probablemente ciertos. Los investigadores revisan el documento, pueden pedir la data, pueden reanalizar cosas, porque lo que están queriendo saber es que esto sea cierto. Y las revistas científicas son esos garantes que tienen un proceso... Permítame, sí, aquí hay un punto importante para usted, señor, señora, que estoy seguro que ha escuchado de la famosa vacuna rusa, de la Sputnik 5. Pues esa vacuna rusa, señora, señor, de la Sputnik 5, no tiene estudios de fase 1 o de fase 2 publicados en revistas científicas, que es lo que nos está diciendo el doctor Maita. ¿Qué es lo que hay de que funciona o qué prueba hay de que funcione? La palabra de Vladimir Putin y esos videos que están sacando que son más de ciencia ficción que de otra cosa. El día que lo publiquen, el día que publiquen fase 1 y fase 2 y que los científicos del mundo puedan ver si esa vacuna funciona, se pondrá al nivel de las otras vacunas. Doctor Maita, vamos a tomar una pausa. Vamos a regresar y ahora ya estamos vamos a entrar, señor, señora, si usted se está dando cuenta y nos está siguiendo en esta conversación, vamos a entrar a la fase 3. ¿Y por qué es importante? Porque ya se anunció ayer, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia van a empezar estudios de fase 3 de vacunas el próximo mes. Y esa es la vacuna que yo, no sé si placebo, recibí esta semana y vamos a entrar en la descripción de esto. No se vayan, regresamos. Y ya estamos de regreso en estas tardes de sábado de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarme que los acompañe en estos sábados de pandemia. El doctor Percy Maita Tristán, él es médico, él es especialista en investigación y en salud pública y es director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur. Nos está haciendo y nos está ayudando, señor, señora, si usted está escuchando este programa desde el principio, y yo de verdad se lo recomiendo. Si usted no lo escuchó desde el principio, este programa va a quedar almacenado en la nube que se llama DRPP Noticias. Yo la aliento, señora, señor, a que escuche este programa. El doctor Maita nos ha llevado de la mano a cómo se desarrollan las medicinas, desde el comiencito, desde el comienzo, desde que se sospecha de que algo puede ser bueno para la salud, nos ha llevado de la mano en esa etapa que se llama la etapa preclínica, que se hacen animalitos, se hacen células en los laboratorios, hasta la etapa del ser humano, que tiene 3 fases. Y ya nos habló de la primera fase, para ver si es seguro o no. En la segunda ya se hacen 600, 800 personas para averiguar cómo funciona, qué dosis hay que usar, necesita refuerzos, si estamos hablando de vacuna o no. Y ya estamos entrando entonces ahora
en la fase 3. Este programa queda grabado, recomiéndelo, escúchelo con sus hijos. Es muy importante que los chicos entiendan cómo se desarrollan medicinas y vacunas. ¿Y para qué? Para que no los engañen, pues. Para que no vengan comerciantes y los engañen con que dióxido de cloro es bueno, o que esto es bueno, que envuelve un platanito y machácalo y eso es bueno. No, así no es la cosa. Doctor Maita, entramos a la fase 3. Ya tenemos que pasamos la fase 1, fase 2, y esa es la que en 2 semanas en el Perú va a empezar la fase 3 de vacuna. ¿Qué es la fase 3? La fase 3 es lo que todos esperamos, saber si funciona o no funciona. Y si lo llevamos al tema de vacunas, como veíamos en fase 1 y 2, ya sabemos que varias vacunas son seguras y producen inmunidad, es decir, producen anticuerpos o una respuesta celular. Hasta ahí ya sabemos. Pero lo que todos queremos en el caso de una vacuna es saber si yo me vacuno y luego, si me expongo al COVID, no me voy a infectar. Se va a proteger. O si tengo la infección, que desarrolle formas leves y no desarrolle formas graves. Entonces, los objetivos en este caso de vacunas es eso, es evitar o que te infectes, prevención, o que no desarrolle formas graves. Entonces, para eso tengo que probarlo en una gran cantidad de personas. Pero solamente puedo hacer eso cuando ya pasé estas fases donde me dijeron que era seguro y cuántas dosis podría tener. Entonces, actualmente nos encontramos en esta fase 3. ¿Cómo funciona la fase 3? Primero, para poder evaluar si un medicamento funciona, no puedo evaluarlo solito el medicamento. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de COVID, sabemos que de cada 100 personas, 80 no van a tener síntomas o van a ser leves, 15 van a ser moderados y solo 5 van al hospital. Si yo solamente le doy la vacuna a un grupo, no voy a poder discernir si funcionó mejor que no. Entonces, tengo que tener por lo menos 2 grupos. Uno al que le doy vacuna y uno al que no le doy la vacuna. Entonces, ¿por qué? Porque voy a luego comparar. Y le da una sustancia inerte que se llama placebo. Exactamente. En algunos casos usamos placebo y en casos donde ya hay un tratamiento, le damos el tratamiento estándar. Entonces, en este caso, como en vacuna, no tenemos una vacuna funcionando, entonces comparamos contra un placebo. ¿Qué cosa es un placebo, doctor? Doctor, explíquele a nuestros oyentes, ¿qué es un placebo? A ver, parte de el placebo lo que es puede ser cualquier sustancia, puede ser agua, puede ser azúcar, harina. Es algo que no va a producir un efecto, pero que es seguro, obviamente. O sea, por ejemplo, dióxido de cloro puede ser placebo, porque no tiene un mecanismo de acción. Correcto. Y el potencial funcionamiento está en lo que las personas, cuando reciben una medicación, les puede ir bien porque creen que les va a ir bien. Entonces, tengo que comparar el grupo al que le doy la vacuna con un placebo. Y aquí viene una parte importante. La persona que recibe la vacuna no sabe si le dieron el placebo o le dieron la vacuna. Y la persona que lo administra tampoco lo sabe. Lo tenemos todo en códigos, que solamente se va a revelar después del análisis, porque incluso el estadístico va a analizar como A y B, y luego van a chequear qué fue A y qué fue B, justamente para que sea todo este proceso independiente y sin sesgo, es decir, sin que nadie diga, como a mí me vacunaron, y yo sí sé que me dieron la vacuna correcta, me voy a exponer más para infectarme. Entonces, esa parte es importante. Y de hecho, algunos dicen, pero ¿y si participo de la vacuna, cómo sé si me dan la vacuna correcta o me dieron el placebo? Eso no lo sabemos. Exactamente. De la investigación. Y permítame, doctor, para los oyentes que no saben, esta semana yo participé como voluntario precisamente en el estudio de fase 3 de una de las 6 vacunas que están en fase 3 aquí en Estados Unidos, y el miércoles en la mañana, eso fue lo que me dijo la enfermera. Me dijo, señor Huerta, ya usted está listo para que la computadora lo sortee. Y eso fue después que me hicieron el examen, que me sacaron la sangre, que me hicieron la prueba molecular, y ella dijo, la computadora lo va a sortear en este momento. Y a los
10 minutos regresó con una bandejita en donde estaba la jeringuita con el líquido adentro, una jeringuita esas de insulina, y me dijo, acá está su medicina. Y yo le dije, usted no lo sabe, ¿no? No, me dijo, yo no lo sé y por lo tanto usted tampoco. Y me la pusieron en el hombro izquierdo y hasta ahora no sé qué me pusieron, si la vacuna o el placebo. Muy bien, en esta etapa entonces, en fase 3, si vimos que en la etapa 1 participaban 50, 60, en la 2, 600, 800, acá se necesitan un montón. Por ejemplo, en esta que yo voy a participar son 30,000, doctor. Sí, ¿y por qué necesitamos tantas personas? Y sobre todo en este caso de vacunas, probablemente vayan a haber más. ¿Por qué? Porque mientras más personas tengamos, más, en este caso de emergencia en particular, más rápido vamos a poder saber si funciona o no funciona. Porque los estudios tienen un determinado tiempo de seguimiento en las personas. ¿Cómo yo ahorro tiempo de seguimiento con mayor cantidad de personas? Y acá es importante porque varios van a decir, seguro están experimentando en el Perú porque nos quieren ver como conejillos de India. Y no es así. Más bien, lo importante es que necesitamos probar estos medicamentos que funcionan en diferentes poblaciones del mundo. ¿Por qué? Porque luego, ¿cómo sé que esto también funciona en población peruana? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos diferentes características genéticas como personas y también los virus que están circulando tienen algunas características distintas. Entonces, necesitamos saber que no solamente funciona en Estados Unidos, sino también que funciona en Perú. Y que haya y se estén probando vacunas en Perú es súper importante porque vamos a tener mayor seguridad de que es seguro y funciona en Perú. Exactamente, entonces ya estoy seguro que doctor Maita, y ya por favor lo comprometo ya desde ya a que cuando ya estamos en septiembre ya para iniciar esos ensayos clínicos de fase 3 con esta vacuna china de un laboratorio que se llama Sinopharm, que usa un virus desactivado del nuevo coronavirus. Lo invito para que hablemos, ahí vamos a hablar sobre los aspectos éticos, qué es lo que la gente tiene que saber antes de entrar al estudio, etcétera. Muy bien, entonces ya estamos en la fase 3, todo lo que hemos pasado. Doctor, ¿cuánto tiempo demora generalmente todo este proceso desde que empezamos en el laboratorio hasta que ya tenemos una medicina que se está probando? ¿Cuánto tiempo pasa por lo general? Por lo general son 10 años. ¿10 años? Sí. 10 años. O sea, y no todas las moléculas que se investigan llegan hasta esa fase. O sea, la mayoría se queda en la fase computacional, se queda en la fase con células, se queda en la fase de animales o incluso en la fase 1 o fase 2 de humanos. ¿Por qué? Claro. Si bien en la mayoría de casos se relacionan, pasan cosas en el camino que nos van diciendo que, mira, este medicamento no es tan bueno como el que ya tenemos, entonces no vale la pena seguir con eso porque no demuestra que es mejor que lo que hay. Qué importante. Por eso, señora, le decía al comiencito del programa, esta mañana que usted se levantó, ¿verdad? Que se fue al baño, que hizo la pi y se acordó, ¡ay, mi pastilla! Y tomó su pastilla de la presión, o para la diabetes, o para el cáncer, o para la depresión, o para lo que sea, señora, señor. Mire todo lo que ha pasado esa medicina para que usted se lo ponga en la boca y sepa que funcione. Doctor Maita, vamos a tomar una pausa. Vamos a regresar para redondear todos estos conceptos, todas estas ideas y que nuestros oyentes entiendan cómo es que se desarrollan las medicinas y las vacunas y por qué tenemos que ser respetuosos de esto y que pues no venga un grupo de congresistas de Unión por el Perú que en un acto, en mi entender, y esto es mi opinión personal, trasnochado, digan, queremos que el Congreso ponga una comisión para estudiar un desinfectante. No, pues, regresamos. Estas son las tardes de sábado de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos conversando con el doctor Percy Maita Tristán. Él es médico e investigador, especialista en salud pública y director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur, y nos ha hecho un magnífico viaje acerca de cómo se desarrollan las medicinas y las vacunas. Y se lo repito, señora, si usted recién prende la radio, busque este programa, escúchelo, por favor, escúchelo con su familia, escúchelo con sus hijos, recomiéndelo a otras personas, porque esto es cultura general, señora.
Cuando usted se pone una medicina en su boquita, todo esto ha pasado esa medicina. Por eso cuando le dicen a usted, ay, que la hidroxicloroquina es buena, ay, que la ivermectina es buena, ay, que el dióxido de cloro... A ver, ¿dónde está la base para que se afirmen esas cosas? La hidroxicloroquina, por ejemplo, pasó de un tubo de ensayo de unas células al ser humano. La ivermectina igual, de un estudio australiano que se hacía en células al ser humano. ¿Y dónde están las etapas que acabamos de describir? No existen, pues. Entonces, ¿cómo sabemos si funciona o no? Doctor Maita, entonces, hagamos un resumen. Por favor, nos quedan 9 minutos de programa. Pero hay una etapa más en esto. Ya aprobamos la fase 3. Entonces, imagínense que el estudio se hace todo feliz, lindo, y en la fase 3 nuestra medicina y nuestra vacuna ya funcionó. ¿Y hay qué etapa viene acá? ¿Qué viene la etapa de la distribución, del mercadeo y del postmercadeo? ¿Cómo es eso? Cuéntenos, por favor. Entonces, una vez que pasa la fase 3, el medicamento se aprueba, obtiene el permiso para poder comercializar, y la fase 4 es una fase, como vimos, una postmercadeo o de farmacovigilancia. Es decir, vamos a ver, dado que igual hemos probado en 50, 100.000 personas, hay algunos efectos adversos que se puede ver en uno cada 100.000, cada 200.000, cada 500.000 personas. Entonces, es importante seguir haciendo seguimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que estos medicamentos o vacunas que tenemos son seguras. Eso es lo que buscamos, que son seguras. Entonces, esta fase 4 funciona para ello, justamente para poder seguir y estar tranquilos de que la medicación que usamos y que tenemos todos disponibles es segura. Hay medicamentos que una vez que ya han estado comercializados, por ejemplo, sibutramina, que se usaba para la obesidad, fue retirada porque luego se encontró que habían algunos efectos adversos. Entonces, se retiran los medicamentos también. Eso es parte normal del proceso de investigación y de conocer qué herramientas tenemos para mejorar la salud de las personas. Fabuloso. En nuestro país, en el Perú, ¿cuál es la organización que está a cargo de todo esto que hemos desarrollado, de que se hagan las cosas bien en el desarrollo de medicamentos, de la investigación y de la regulación? Son 2 organizaciones. Descríbanos, por favor, cómo es en el Perú. En forma macro, es el MINSA el responsable, pero tenemos 2 instituciones. Por un lado, el Instituto Nacional de Salud, que tiene un área que se dedica específicamente a autorizar ensayos clínicos, es decir, recibe las propuestas de investigación, hay un equipo que evalúa, que verifica que haya pasado por estas fases previas, que tenga comité de ética, que los lugares o sitios de investigación estén autorizados, que cumplan con todo, que los investigadores que van a hacer el estudio tengan capacitaciones éticas y la formación adecuada para poder hacerlo. Y una vez que se ha aprobado, el seguimiento para visitar de vez en cuando el sitio de investigación y saber que se ha hecho lo que el protocolo dice, eso lo hace el Instituto Nacional de Salud. La otra institución es DIGEMIT. DIGEMIT tiene que ver con los aspectos de la droga, que tenga todos los procedimientos, permisos y los aspectos de importación y tal para que se pueda expender y utilizar la droga. Entonces, en el Perú tenemos 2 instituciones que se dedican a salvaguardar la seguridad de las personas que participan en ensayos clínicos. Fabuloso. Entonces son 2, obviamente, digamos, la organización rectora de la salud en nuestro país es el Ministerio de Salud, pero DIGEMIT regula y el INS, Instituto Nacional de Salud, es el que hace toda la parte de investigación y control. Ahora, como anécdota, esto es como una anécdota, porque si nuestros oyentes han estado escuchando todo esto, caramba, qué complicado desde que se hace 10 años de hacer todo esto. Como anécdota, para que los oyentes entiendan que pueden suceder cosas en el camino, el sildenafilo, ¿verdad? Que es este medicamento, la famosa pastillita azul que apareció con el nombre comercial de Viagra, que ya no tiene patente, etcétera. Tuvo un curso muy especial. Usted está al tanto de eso. Cuéntale a nuestros oyentes como una especie de anécdota de qué es lo que puede ocurrir en la investigación. Es que a veces tenemos en este curso de investigación un potencial, lo que llamamos plausibilidad biológica. Uno encuentra una molécula y dice, esto puede ser la ruta y me puede servir para esto. Y en el camino encontramos que
es segura, pero servía para otra cosa y era más bien un efecto adverso. Y en el caso del sildenafilo, más bien en los estudios que se hacían, en su potencial uso para hipertensión, se encontró... Para bajar la presión, ¿no es cierto? Exacto. Entonces se encontró como un efecto adverso que habían erecciones. Y luego nos dimos cuenta en el camino de que no servía mucho para bajar la presión, pero sí servía para mejorar las erecciones de los varones. La disfunción eréctil, exacto. Y por eso que yo leí alguna vez algún reporte de uno de los investigadores, doctor, que decía, lo que pasa es que nos dimos cuenta que los hombres que estaban participando en el estudio, como que pedían más medicina, y cuando les preguntábamos, señor, ¿por qué? No, es que se me ha perdido el frasquito con la medicina, y no era eso, sino que ya se habían dado cuenta los propios pacientes, y de acá la importancia de la investigación, que los estén conectados investigadores y pacientes. Los hombres se dieron cuenta que funcionaba para otra cosa y la tomaban fuera de eso. Doctor, vamos a terminar, nos quedan solamente 2 minutos. Mire lo que me han pasado acerca del dióxido de cloro. Dice que una tonelada de clorito de sodio, que es este desinfectante que se usa para esto, vale $1,200. Una tonelada. Por lo tanto, 1 kilo cuesta $1.20, ¿verdad? Como 4 soles. Y con eso se mezcla para hacer en agua, y entonces al 28%, que es lo que se necesita para hacer este brebaje, ese frasquito cuesta $1.20. O sea, cada frasquito del brebaje cuesta $1.20, doctor. ¿Y sabe a cuánto lo venden los comerciantes? Entre 60 a 350 soles. Allí está la madre del cordero para mí. Imagínense qué negocio. Yo compro el clorito de sodio, lo mezclo en mi casa, y cada frasquito me sale a $1.20 y lo voy a vender a 60 soles o a 350 soles. Increíble, ¿no, doctor? Sí, es que al final de cuentas lo que estamos viendo es que más que una preocupación por la salud, es un negocio. Y exacto, lamentablemente lo que habría que preguntar es cuánto ganan las personas que están detrás de esto, ¿no? Exacto. Y que son las que mueven todos los ataques, porque a usted yo sé que lo han atacado cuando estuvo en este programa. A mí ya me cansé de que me ataquen, porque somos empleados de la OMS, que nos ampara Soros y que Bill Gates ya nos pagó plata, que somos agentes del gran poder mundial, porque esto se ha convertido en un culto, en una cosa así que, doctor, espero que no lo insulten mucho en sus cuentas sociales los fanáticos del dióxido de cloro. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Esto va a quedar colgado y yo lo cito nuevamente. Ojalá que pueda estar con nosotros cuando ya estemos listos en el Perú para aprobar la fase 3 de esta vacuna de Sinopharm, que es una vacuna diferente y usa el virus desactivado, nos puede acompañar. Gracias. Con mucho gusto. Fabuloso. Muchísimas gracias con el doctor Percy Maita Tristán. Entonces ya escuchó, señora. Esa medicina que usted se toma, mire todo lo que ha tenido que pasar. Por eso no se deje engañar. Cuando alguien le dice, mira, machaca los ajos, lo mezcla con un poquitito de quión, eso funciona. ¿Así? ¿Cómo sabe que funciona, hermano? No, que mi tía dice. ¿Y quién es tu tía? Mi tía, pues. Esa sabe todo. O que le digan, mira, este dióxido de cloro es bueno. ¿Y cómo se sabe, Porque lo inventó un señor que vino de una galaxia, hermano. Esto es mágico. Y ya usted sabe, el frasquito que cuesta $1.20 en producir, lo venden en 60 soles o a